Bienvenidos a mi canal. Aquí tengo otro cactus más para nuestra colección. Es muy fácil de realizar. Está compuesto de varias piezas cosidas y luego sujetas a una base. Así que lo podemos trasladar a otra maceta o colocar en otro sitio. Los tamaños de las piezas son 6 centímetros la más grande, 4 centímetros la mediana y las pequeñitas tienen 2,5 centímetros. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo, tejemos un punto de cadeneta y ahora dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Seis puntos bajos, cerramos el anillo mágico y antes de empezar la segunda vuelta ponemos un marcador para saber dónde termina y dónde empieza la vuelta. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento que son 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Y el último aumento justo en el punto antes del marcador. El punto que tenemos con el marcador es primer punto de la siguiente vuelta. Así que llegamos al marcador y lo volvemos a colocar debajo del ganchillo. En la vuelta número 3 vamos a ir colocando la lana para formar las flores. Dependiendo del grosor de la lana que vayamos a utilizar, la podemos llevar simple o 2 cabos juntos. Y ahora de la lana formamos un bucle cortito y lo colocamos debajo de la hebra junto con la vuelta. Vamos a sujetarlo un poco. Y ahora buscamos el primer punto, metemos el ganchillo y vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a repetir. Formamos un bucle, bajamos la lana hacia atrás, levantamos un poquito para ver dónde tenemos que tejer punto bajo. En esta vuelta tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, así que son 12 puntos bajos. 2. Y repetimos. Subimos la lana y volvemos a bajarla. Da igual la altura de los bucles porque luego las vamos a cortar todos a la misma altura.
Nos queda uno más. Y deberíamos tener 12 bucles. Ahora vamos a hacer una vuelta más sin aumentar y luego cortamos la lana y vamos a echar un poquito de pegamento para que se sujeten los hilos después de cortarlos. Así que tejemos una vuelta, 12 puntos bajos. Sacamos un poco el punto y ahora vamos a cortar la lana. Y vamos a echar un poquito de pegamento dentro para que no se escape el hilo. Podemos utilizar pegamento de silicona caliente o pegamento para las manualidades. Ahora dejamos que se seque y luego continuamos. Ahora tejemos otras 8 vueltas más sin aumentar, así que son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ahora la siguiente vuelta vamos a tejer 10 puntos bajos y un menguado. Y para hacer un menguado cogemos la mitad del punto, la mitad del punto siguiente, las partes delanteras y tejemos un punto bajo. Ahora tejemos 2 vueltas sin aumentar. Ahora tenemos solamente 11 puntos en cada vuelta. Después de hacer las 2 vueltas sin menguar, vamos a hacer 9 puntos bajos y un menguado. Así que menguamos un punto más. Nueve puntos y menguamos un punto. Cogemos la mitad del punto, cogemos la mitad del punto siguiente y tejemos un punto bajo. Y la última vuelta tejemos sin menguar, que son 10 puntos en esta vuelta. Ahora cortamos el hilo, cerramos el punto y vamos a rellenar un poquito por dentro. Y después de rellenar vamos a cortar un poquito los bucles. Y esta es la pieza más grande del cactus. De estas voy a hacer en total 4. Ahora vamos a hacer la pieza mediana, que es muy parecida a la otra, pero vamos a repetir para ver cómo se hace. Cactus mediano vamos a empezar igual que el cactus grande. Así que formamos el anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos dentro del anillo.
Cerramos el anillo. Colocamos el marcador. Y la segunda vuelta también es igual que en el cactus grande, así que vamos a hacer 6 aumentos. Y vuelta número 3 también vamos a hacer igual, así que vamos a añadir la lana para formar las flores. Para hacer las flores formamos un bucle, lo colocamos debajo del hilo. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en el primer punto que nos corresponde. Esta vuelta la hacemos sin aumentar, así que tenemos que tejer 12 puntos bajos. Y ahora otra vez subimos la lana. Y la volvemos a bajar. Tejemos otro punto bajo en el siguiente punto. Y repetimos, subimos la lana, la sujetamos, volvemos a bajar. Y así repetimos esta parte durante toda la vuelta. Ahora tejemos vuelta número 4 sin aumentar, echamos un poquito de pegamento y tejemos vuelta número 5 y número 6 también sin aumentar. Ahora vuelta número 7 tejemos 10 puntos bajos y un menguado. Nos debería quedar 11 puntos. Luego vuelta número 8 tejemos sin menguar, así que son 11 puntos bajos. Vuelta número 9 tejemos 9 puntos y un menguado, nos quedan 10 puntos. Y luego vuelta número 10 y número 11 tejemos sin menguar. Rellenamos un poquito el cactus y ahora vamos a cortar la lana. Esta es la pieza mediana, de estas voy a hacer 3. Ahora vamos a ver cómo hacer las pequeñas. La pieza pequeñita ya no tiene flor. Empezamos con anillo mágico de 6 puntos bajos. Luego la segunda vuelta hacemos 3 veces un punto y un aumento. Luego vuelta número 3, 4, 5 y 6 tejemos sin aumentar, así que tejemos 9 puntos en cada vuelta.
Vuelta número 7, tejemos 7 puntos bajos y un menguado, se quedan 8 puntos. Y la vuelta número 8, que es última vuelta, tejemos 8 puntos bajos. Luego rellenamos un poquito y en la última pieza que vamos a hacer dejamos el hilo un poco largo para poder ir uniendo las piezas. De la parte pequeñita voy a hacer 2 piezas. Así que tenemos 4 de grandes, 3 de medianos y 2 de pequeños. Ya tengo todas las piezas hechas, ahora vamos a ir cosiendo. Voy a empezar por las piezas grandes. Así queda el cactus. Ahora lo vamos a coser a la base. Y así queda el cactus terminado. Ahora buscamos una maceta bonita y le plantamos. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta sobre el vídeo, la podéis dejar en los comentarios.